El día de hoy les traigo la batalla de Ents vs Clan. Aunque estos eventos ya están animados, considero que se aprecia mejor los sentimientos de los personajes. Cuando lees la novela, creo que conectas más con la historia, además de haber algunos detalles que no salen en la animación. Sin más que decir, empecemos. Después de que Brain se despidiera de Clem, para ir a enfrentarse al rey hechicero, este se queda junto a su amada princesa que le dice lo siguiente. Debo cumplir con mi deber como miembro de la familia real. Antes que nada, me gustaría hacerle una visita a mi padre para entregarle la valiosa espada del reino. El estado de ánimo depresivo lo había dominado, pero esas palabras lograron animarle. De hecho, hasta que llegara ese momento, había jurado dar todo por ella, salvar a la mujer que lo había salvado, servir a la persona más importante para él. Oye Clem, esto... Los sonidos que salían de la boca de Renner no coincidían con la atmósfera de la habitación en ese momento. ¿Me dejarías sostener la espada por un momento? ¿Qué? Sí, adelante. Es más pesada de lo que pensé. La cuchilla de Razor Edge estaba afilada y podía cortar la armadura de acero como si fuera papel. Antes de que Clem pudiera decir es peligroso, Renner comenzó a agitar la espada en el aire. Clem estaba un poco sorprendido. De hecho, debido al peso, sus movimientos eran tambaleantes, haciendo que la punta de la cuchilla golpeara el piso. Eso fue simplemente porque no tenía la fuerza suficiente para manejarla, pero su entrenamiento aún brillaba a través de su postura y movimientos. Podía sentir la nitidez de la hoja desde lejos. Si un hombre sin experiencia balanceara esta espada, no habría podido hacer que la espada brillara como lo hizo en sus manos. ¡Wow! No soy muy buena para esto. Creo que con un poco de entrenamiento me superaría fácilmente. Sabes que eso no es verdad. Y dudo mucho que tenga oportunidad de volver a empuñar una espada. Renner enfundó la espada después de que Clem le pasó la funda y ella se la devolvió. Bueno, Clem, tengo que hacer unos preparativos antes de ver a mi padre. Ven, Clem, y vamos a darnos prisa. Sí. ¿Sucedió algo, princesa? Sí, recordé que tenía un asunto pendiente. Podemos vengarnos un poco del reino hechicero. Por eso debemos apresurarnos hacia donde está mi querido padre. Tenemos que comprobar si todavía está en su habitación primero. En el camino, Renner le pasó Razor Edge. Él siguió sus órdenes y se dirigió hacia la habitación del rey. Por supuesto, no había caballeros allí tampoco. Renner no tenía la intención de amortiguar su impulso, ya que también abrió de golpe las puertas de esta habitación. Adentro estaba Ramposa III, sorprendido. ¿Renner? ¿Qué? Después de tanto ruido, resultó que era su propia hija. Debe haber pensado que alguien más había entrado. Ramposa dejó de hablar a mitad de su oración. Clem sintió que la mirada del rey había cambiado de Renner a él, por lo que hizo una gran reverencia como disculpa. Ah, padre, todavía estás aquí. Acabo de recordar algo realmente importante. Renner habló de inmediato. Había corrido hacia aquí, pero su respiración permanecía tranquila y estable. Clem era igual, pero todavía tenía curiosidad por saber cómo Renner, a quien rara vez había visto correr, tenía el mismo nivel de resistencia que él. Aún así, no había corrido tan rápido, así que probablemente no era nada de qué preocuparse. Clem rápidamente abandonó ese pensamiento. Renner, ¿qué pasó? Además, ¿por qué abriste la puerta así? Creo que estas cosas realmente no importan tanto en este momento. Renner habló un poco más rápido de lo que normalmente lo haría, haciendo que Ramposa sonriera irónicamente. Bueno, tienes razón. Entonces, Renner, ¿qué pasa? ¿Mencionaste que había algo importante justo ahora? Sí. Renner inclinó la cabeza de una manera adorable antes de continuar. Padre, ¿por qué estás aquí? Fui encerrado aquí por ese niño, ¿no sabías sobre esto? Sí, fue mi hermano. Sanak fue un idiota al decir que vosotros dos escaparéis antes que yo. Ese niño. La expresión de Ramposa estaba llena de tristeza. Todos sabían en este momento que del ejército que enviaron desde la capital hace una semana no había regresado nadie. Aunque ninguno de ellos sabía de su destino, no fue demasiado difícil imaginar la razón por la que no habían regresado. Y ayer, cuando finalmente fui liberado, pensé que debíamos hacer los preparativos antes de que llegara el rey hechicero. Es por eso que todavía me estoy preparando aquí solo.
Los caballeros se ofrecieron a ayudar, pero les he dicho a todos que se fueran. Me pregunto a dónde han escapado. Clint no pudo decirle que los caballeros estaban en la entrada, preparándose para una última parada. Renner parecía hacer lo mismo. Hablando de preparativos, ¿te refieres a esos? Así es, esos. En la dirección en que miraban esos dos, había tesoros como la corona y muchos libros. Entonces, ¿por qué sigues aquí, Renner? ¿Ese niño no te dejó escapar? Eso. Podría preguntarte lo mismo, padre. No voy a huir. Ese niño era solo un príncipe. Estaba destinado a ser quien asumiera esa responsabilidad. Sin embargo, ese niño, esa espada no es. Ramposa notó la espada en la cintura de Clint. Miró hacia la espalda de Clint y luego hacia Renner. El guerrero que podría rivalizar con Gazef, ¿qué le pasó? Brensan ha dejado este lugar para luchar con su majestad el rey hechicero. Aunque no creo que pueda vencer al rey hechicero. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó esa espada con él? Quizás, con esa espada, podría, no siento que, sería posible. Después de todo, ese es un oponente que ni siquiera el capitán guerrero podría vencer. Las cosas han llegado hasta este punto, así que incluso si el rey hechicero fuera derrotado, nada cambiaría, al fin y al cabo. Así es, de hecho eso es verdad. Si no pudiéramos hacer retroceder al ejército del reino hechicero, todo lo demás no tendría sentido. Ramposa de repente miró por la ventana y continuó. En cuanto al por qué todavía estoy aquí. Creo que tengo el deber de transmitir la historia de nuestro linaje real a nuestro conquistador. Debo, como último rey, demostrarles nuestra dignidad. Ramposa se rió como si estuviera cansado. Bueno, no, probablemente estaba cansado en realidad. Clint. Tal es el deber de un rey. Toma a Renner y corre. En el palacio existe un pasadizo secreto que los llevará al exterior. Si lo usan, puede ser que consigan escapar. Climb, eso no va a ser necesario. Hasta ahora, las órdenes del rey y la de Renner nunca habían estado en conflicto. Esta vez fue diferente. Clint lo pensó por un momento y no hizo nada. Simplemente apretó los puños con fuerza. De hecho, Clint no deseaba dejar que Renner muriera, pero seguir las órdenes de Renner era más importante para él. En cualquier caso, si realmente quisiera obedecer esta orden, habría dejado que Evilei se la llevara. Clint. Clint. Después de ver que Clint no se había movido, ambos gritaron su nombre. Sin embargo, las emociones imbuidas en sus voces eran completamente diferentes. Sabes muy bien que Climb es mío, padre. Él no escuchará nada de lo que le ordenes. Tienes razón. Pero si él realmente es tan leal como dices, por favor, Clive, ¿podrías llevarte a mi hija contigo y huir de aquí? Solo así preservaremos el linaje de los Baiself. Si me obedeces, te daré su mano como recompensa. Los ojos de Clint se abrieron. Esta sugerencia fue realmente atractiva para él, haciendo que su corazón se tambaleara. Decir que no había fantaseado hacer esto sería una mentira. Incluso había pensado con frecuencia en Renner para aliviarse. Vaya, el pilluelo de Clint se la jalaba por la princesa. Resumiendo lo que sigue. Por favor, la ocultaré en algún lugar de la capital. ¿Con qué motivo? Porque pienso decirle al rey hechicero. Los objetos que representan a nuestro rey han sido muy bien ocultados. Si te atreves a destruir nuestra capital, entonces nunca serás capaz de conseguirlos. Si bien Renner le había explicado en detalle, sus instrucciones fueron lo suficientemente complicadas como para que Clint no confiara en sí mismo para encontrar el lugar donde tenía que ocultarlos. Renner caminó alrededor de Ramposa para usar la tabla y dibujar un mapa fácil de entender en una hoja de papel. Era simple, pero ahora no tendría que preocuparse por perderse. Aquí hay un sótano escondido, aquí. Por favor, esconde los artículos dentro. Sí. Cumpliré con tu orden. Después de que hayas terminado con esto. Clint miró fijamente la cara de Renner, esperando que ella no dijera algo como no vuelvas. Por favor, déjame estar a tu lado hasta el final. ¿Le habían llegado sus pensamientos? Renner habló después de un prolongado momento de vacilación. Dígame, señorita. Tienes que regresar sano y salvo, ¿sí? Sí. Si bien no estaban seguros de hasta dónde había llegado el ejército del reino hechicero, era muy probable que ya hubieran irrumpido en la capital y se arrastraran por todo el lugar. En ese caso,
Abandonar este lugar era extremadamente arriesgado. Sin embargo, Clint no dudaría. Cumpliría con su orden. Sí. Debes regresar ileso. Confío en que vas a regresar con vida, así que por favor, no se te ocurra pelear. Solo tienes que huir. Sí. Parecía que ella entendía su resolución, pero no podía confiar mucho en sus capacidades. Renner repitió otra vez. Sí. Clint asintió con la cabeza pesadamente. En ese momento, parecía que Renner finalmente se sintió aliviada. Bien. Ahora bien, padre. Dada la situación actual, ¿sería difícil para él salir del palacio? ¿Podría decirle a Clint? ¿Quieres que revele los pasadizos ocultos desde el palacio hasta la capital, correcto? Sí. Entiendo. Entonces se lo diré. Después de escuchar la explicación del rey, Clint estaba realmente conmocionado. Había caminado por ese túnel varias veces, pero nunca había detectado la presencia de esos caminos ocultos. Clint, está bien incluso si regresas un poco tarde. ¿Podrías ser cauteloso y no dejar que estos objetos caigan en manos enemigas? Por supuesto, Renner-sama. Completaré mi misión incluso si es lo último que hago. Después de haber ocultado los artículos, incluso si surge algo preocupante, regresa aquí lo más rápido posible sin importar lo que cueste. Dada la situación actual, no sabemos cuándo llegará el ejército del reino hechicero. Si bien la estructura de esa oración era un poco diferente, probablemente solo se estaba repitiendo, para perforar esa idea en él. Eso demostró cuánto se preocupaba por él. Así que Clint, quien tenía que hacer cualquier cosa para tranquilizar un poco su mente, se enderezó y respondió positivamente. Por supuesto. Volveré corriendo con todas mis fuerzas. Bien, entonces te lo dejaré a ti. Renner sonrió como lo haría normalmente. Antes de que Clint saliera de la habitación, notó que Ramposa le había pasado algunas pociones a Renner. Uno podría imaginar cuáles eran. Clint bajó la cabeza y salió de la habitación. Corrió hacia los pasadizos ocultos. Luego, utilizó esos pasadizos para ingresar a la capital. Se sentía surrealista. Era como si todos los habitantes de la capital hubieran desaparecido. Así de silencioso era el exterior. Fue entonces cuando escuchó el rugido de una bestia gigante, pero desde su posición actual no podía entender qué era eso. La capital era enorme, y dado que no estaba en el castillo o en las murallas de la ciudad, era difícil para él darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, para Clint, eso no era necesario. Todo lo que tenía que hacer era correr a toda velocidad hacia el almacén. No se topó con nadie antes de llegar a su destino. Este era un asunto urgente, pero este lugar estaba bastante lejos. Además de lo cauteloso que había sido en su camino hasta aquí, había pasado bastante tiempo en el camino. El almacén no era tan grande como había imaginado. Clint se acercó a la puerta y notó que no estaba cerrada. Devolvió la campana que había preparado a su bolso y entró. No había nada almacenado en este almacén, estaba vacío. El olor a polvo cubría su rostro. No había lámparas y las ventanas estaban cerradas, por lo que estaba muy oscuro por dentro. Sin embargo, hubo rayos de luz que se filtraban a través de algunas grietas, por lo que no estaba del todo oscuro. Clint caminó por la entrada y contuvo el aliento. Se concentró en los sonidos que provenían del exterior. Confirmó que no había ningún sonido viniendo hacia el almacén y caminó hacia la pared opuesta a él como se le había indicado. Había muchos estantes vacíos allí. Encontró el tercer estante desde la derecha y lo empujó con fuerza. Al principio, no pasó nada, pero después de que usara más fuerza gradualmente, se escuchó un clic. El estante ya no resistió su empuje y se abrió como una puerta. Estaba totalmente oscuro por dentro, era una habitación sin ventanas. Clint se puso el casco. Con su poder, podía distinguir su entorno. En la habitación vacía, en el suelo, había una protuberancia en forma de asa. Al levantar esa manija, se reveló una escalera de caracol hacia abajo. Al pie de la escalera corta había una habitación pequeña con una sola repisa. Estaba igualmente vacío como el resto, no contenía nada. El polvo que se había acumulado en la habitación formaba una gruesa capa que cubría todo. Puso los tesoros reales allí. Después de eso, su misión estaba completa. Clint regresó a la superficie y salió del almacén. Tenía que correr a toda velocidad ahora.
miró hacia el castillo y no pudo evitar murmurar, ¿eh? El castillo era blanco como la nieve. Gruesos muros rodeaban el castillo, pero también estaban pintados de blanco. La luz que brillaba se reflejaba brillantemente. Para un tercero, debe haber sido una vista hermosa, pero como uno de sus residentes, esta era una situación urgente. Ah. Genial, no fuiste aplastado. Sería peligroso para ti quedarte aquí, ¿sabes? Escuchó la voz de un niño a su lado. Miró hacia donde provenía la voz. En lo alto del almacén había una chica que lo miraba. En sus manos había un bastón negro. Su tono de piel era oscuro, probablemente era de la raza conocida como elfos oscuros. ¿Y tú eres? Bueno, pues verás, tengo planeado empezar a destruir primero esta zona. Es por eso que puede que te veas implicado por accidente, así que mejor vete rápido. Ahora que ella había dicho eso, él entendió. Esta chica era sin duda del reino hechicero. Sus manos, llegando a desenvainar su espada, se detuvieron. Si bien no parecía ser fuerte, no le habría sido posible llegar sola. Sería peligroso tratarla como una simple niña. Aunque podría ganar esta pelea, si fuera a causar un disturbio aquí, y hacer que los muertos vivientes del reino hechicero se reunieran, no podría volver al lado de Renner. Su deber no era derrotar al enemigo, sino servir a su lado. Además, ¿Renner no le había advertido repetidamente sobre esto? Quería mirar hacia atrás en el almacén, pero logró calmar ese impulso. Como no podía matarla para silenciarla, debería hacer todo lo posible para no despertar sus sospechas. Clan le dio la espalda a la niña y corrió. Comparado con su miedo a recibir un ataque por la retaguardia, su deseo de regresar a Renner lo antes posible fue mucho más fuerte. Clyde comenzó a correr. En el momento en que dobló una esquina, oyó el ruido de edificios derrumbándose. Tuvo que matar el impulso de comprobar lo que estaba pasando. El ataque que estaba esperando nunca sucedió. Clan llegó sano y salvo a la entrada de los pasillos. Mientras comprobaba si lo seguían, Clan notó las columnas de humo que se elevaban hacia los cielos. ¿La capital está en llamas? Debido a que las casas bloquearon su línea de visión, no pudo confirmar de dónde venía el humo, pero estaba seguro de que provenía de más de un par de fuentes. Así que esa niña no era parte de la vanguardia, sino de un contingente considerable del ejército del reino hechicero que ya había entrado y estaba saqueando la ciudad. Entonces, ¿por qué no podía escuchar ningún grito? Clyde ignoró las preguntas que surgieron en él. No tuvo tiempo que perder pensando en estas preguntas. Tenía que volver al lado de Renner e informar que había completado su misión. Después de eso, él podría permanecer a su lado hasta el final. Clyde corrió por el pasillo y regresó al palacio. Dentro del palacio, todo estaba tranquilo y calmado. No podía entender por qué. Anteriormente, el castillo parecía haberse congelado. Ese fue sin duda el resultado de alguna forma de ataque por parte del reino hechicero. Si ese fuera el caso, aunque no quedaran muchos, todavía deberían quedar algunos caballeros para defender el lugar. A pesar de que este lugar estaba lejos de las líneas defensivas de los caballeros, aún debería poder escuchar algún tipo de ruido, incluso si era solo el sonido de una espada chocando contra algo. Hablando de eso, es incluso más silencioso que antes. En comparación con antes, el silencio se volvió aún más incómodo. No importaba que fuera el palacio, la soledad que sentía en este momento era como si fuera el último hombre en este mundo. Clan corrió con pasos más pesados para hacer más ruido mientras se dirigía a la habitación del rey. Quizás debería haber seguido el protocolo al abrir la puerta, pero a Clan ya no le importaba. Abrió la puerta con todas sus fuerzas. Nadie estaba allí. Él miró a su alrededor. No pudo encontrar a Renner ni a Ramposa. La habitación del rey estaba conectada a otra habitación, tal vez estaban allí. Justo cuando Clan estaba a punto de cruzar el umbral, notó que había un pedazo de papel sobre la mesa. Era el mismo tipo de papel que Renner había usado para dibujar el mapa. Lo recogió y lo miró. Era la escritura familiar de Renner, instrucciones para que él fuera a la sala del trono. Al momento siguiente, Clan había salido corriendo de la habitación. Cuando Clan se acercó a la sala del trono, disminuyó la velocidad. El pasillo hacia la sala del trono estaba lleno de múltiples figuras a ambos lados. Nada de lo que había visto antes en el palacio.
Sus rostros eran de un blanco pálido, mujeres que no podrían haber sido humanas. Tenían que ser las subordinadas del rey hechicero. No parecían estar antagonizando a Clam, quien había corrido hacia ellas. Bueno, no, era más como si no estuvieran interesadas en él en absoluto. ¿Debería desenvainar su espada, o no? Clyde no pudo decidirse. Una de las mujeres habló. Por favor, entra, último humano de esta corte. Después de que ella dijo eso, cerró la boca de manera desinteresada. Tenía un mal presentimiento sobre lo que ella había dicho, un escalofrío fue enviado por la columna vertebral de Clam. Clyde corrió entre las mujeres hacia la sala del trono. En el momento posterior, tanta información inundó su cerebro que tuvo una sobrecarga sensorial. Sentado sobre el trono no estaba Ramposa, sino un monstruo esquelético que irradiaba una presión abrumadora, el rey hechicero Ainzoal Gaon. A su izquierda y derecha había un hombre con una larga cola, la primera ministra del reino hechicero, Albedo, y un monstruo insectoide que parecía hecho de hielo. No muy lejos de ellos, sin vida y en el piso, estaba Ramposa. Su ropa estaba manchada de rojo oscuro y junto a él estaba Renner, con su ropa empapada en sangre. En el suelo, cerca, estaba la Razoraj. El filo de la espada estaba cubierto de sangre. No había dudas, este era el arma utilizada para matar a Ramposa. Princesa. Clan. Cariño. Alguien más se rió. Una risa burlona, probablemente. Clyde se paró entre Renner y ellos y preparó su espada. Ambos probablemente morirán aquí mismo. Proteger a Renner hasta el final a pesar de ese hecho, fue la última demostración de lealtad de Clan. Frente a Ain Sama, tu cabeza está demasiado alta. Arrodíllate. Clyde se arrodilló de inmediato. No pudo resistirse en absoluto. Era más exacto decir que antes de darse cuenta, su cuerpo ya había adoptado esta postura. Se dio cuenta de que el que estaba detrás de él, había hecho lo mismo. La imagen de Renner siendo controlada mentalmente pasó por su mente y todo comenzó a hacer clic. ¿Tú controlaste a Renner Sama así? La tragedia frente al trono, Renner fue controlada y obligada a matar a su propio padre. Su ira hirvió, pero aún no podía moverse. Era como si su cuerpo ya no fuera suyo. Ah, lo recuerdo. Lo conocí durante mi duelo con Gezav Stronov. Libéralo. Sí. Eres libre. Con las restricciones mentales eliminadas, Clam saltó de lado para recoger Razoraj, que estaba en el suelo. Se puso de pie rápidamente, ajustó su respiración y adoptó una postura. Su oponente era el rey hechicero. Por supuesto, esto no tenía sentido contra el oponente que podía matar al capitán guerrero a una velocidad tal, que no podía seguir sus movimientos con los ojos. Aún así, él era el escudo de carne de Renner. ¿De qué serviría si no se interpusiera entre ellos? El rey hechicero se levantó del trono y caminó sin prisa hacia Clam. Deberías estarme agradecido, ya que te daré el privilegio de luchar cara a cara contra un rey. Veamos. En caso de que yo gane, me llevaré esa espada. El rey hechicero caminó hacia él sin preocuparse, no estaba en guardia en absoluto. La ira ocupó el cuerpo y la mente de Clam. Todo fue culpa suya. Si no existiera, nadie habría muerto. La princesa no habría tenido que experimentar este dolor. El rey hechicero parecía que se estaba burlando de él. Un corte no podría alcanzarlo. Pensó en cómo mató al capitán guerrero, cuál fue su mejor movimiento. Se aferró fuertemente a Razoraj. El rey hechicero dio un paso y en ese momento, Clam lanzó la Razoraj con todas sus fuerzas. Parecía que ni siquiera el rey hechicero había esperado esto. Cuando arrojó la espada, perdió el equilibrio. Clam cerró la distancia entre ellos, apretó el puño y lo golpeó. Su puño estaba dirigido a la cara del rey hechicero. Clam. Oyó a Renner gritar tristemente su nombre. Los monstruos tipo esqueleto eran débiles a los golpes contundentes, eso era un hecho bien conocido, pero sintió un dolor intenso una vez que su puño se conectó. El rey hechicero, por otro lado, no parecía afectado en absoluto. Si tan solo esto fuera un cuento de hadas. El rey hechicero extendió su mano a una velocidad increíble, para agarrar el peto de Clam. Intentó escapar, pero ni siquiera pudo abrir su mano. La pasión despertaría tu poder oculto, para darte la capacidad de derrotarme.
El rey hechicero levantó a Clan. Su resistencia no tuvo ningún efecto, como si estuviera luchando contra un muro resistente. Pero, esta es la realidad. Algo tan conveniente no sucederá. Fue arrojado. El cuerpo de Clan voló por el aire durante bastante tiempo, antes de caer al suelo. El impacto de su espalda golpeando el suelo le dejó sin aliento. Clan se levantó de pánico y miró al rey hechicero. Después de lanzar a Clan, no dio otro paso. No parecía haber considerado hacer un ataque de seguimiento. Esta era la exuberancia que le brindaba su fuerza abrumadora. Morirás aquí, no vale la pena salvarte. Tú, que no tienes talento ni habilidad, no mereces la salvación. Sin embargo, no te desesperes. El rey hechicero parecía estar mirando a Clan, pero tampoco al mismo tiempo. Sus ojos parecían mirar a algún lugar lejano. Este mundo es desigual. La desigualdad que experimentaste comenzó en el momento en que naciste. El nacimiento de aquellos con talento significa que, por supuesto, hay aquellos que nacen sin talento. Además, el entorno en el que uno nace difiere. Una familia rica y una familia pobre, incluso la personalidad de tus hermanos y hermanas son importantes. Los que tuvieron suerte continuarán teniendo vidas satisfactorias, pero los desafortunados no. Sin embargo, debo decirlo de nuevo, no te desesperes por tales desigualdades. La razón de esto es porque la muerte es el ecualizador regalado a todos. Es decir, yo. Solo la misericordia otorgada por el gobernante de la muerte a todos podría considerarse como igualdad absoluta en un mundo plagado de desigualdades. Clan no podía entender de qué estaba hablando en absoluto, probablemente le estaba diciendo que descansara en paz todo el tiempo. No pudo evitar sentirse abrumado por su presencia. Él es la muerte, un ser al que ningún ser vivo podría oponerse. Era como si Clan estuviera a punto de ser tragado, solo por el orgullo del rey hechicero. La diferencia entre ellos, a nivel biológico, era demasiado grande. Por supuesto, el rey hechicero, jefe de un estado y alguien que manejaba magia, que fácilmente podía destruir un ejército, era completamente diferente en comparación con el guerrero sin talento llamado Clan. Sin embargo, la diferencia entre ellos no era tan simple. Era como la de una hormiga, anhelando los cielos. Esa fue la diferencia entre sus dominios. Aún así, aunque sabía muy bien que no podía ganar, había tomado la decisión de darlo todo, de ser el escudo de carne de Renner hasta el final. El coraje surgió a través de él. Su débil corazón ardió una vez más. Sí, todo esto fue para Renner. Para la mujer que lo había salvado en ese día lluvioso. Para ella, que lo veía como humano. Ya veo. Esos ojos. El rey hechicero dijo algo extraño. Debe haber sentido la intención de Clan de luchar. El rey hechicero expuso su indefensa espalda hacia Clan, recogió Razoraj, que yacía en el suelo y lo arrojó hacia él. Recógela. El rey hechicero extendió una mano y en un instante apareció una espada negra. La longitud de la hoja era alrededor de la de una espada larga. Clan miró al rey hechicero sin levantar la guardia, mientras levantaba a Razoraj. Dejar aberturas era inevitable en este momento. Pensó en el duelo de Gazef. Justo antes de que comenzara la pelea, el rey hechicero se había dicho a sí mismo que las armas sin los encantamientos adecuados no podían dañarlo, pero también que esta espada podía matarlo. Incluso este conjunto de armadura que le otorgó Renner, que tenía múltiples encantamientos imbuidos, no podía romper su defensa. Este fue un hecho deprimente, uno que había confirmado en ese ataque. Clan. Hacia Renner, quien se inclinó hacia él con preocupación en sus ojos, Clan sonrió y susurró. Princesa, te compraré algo de tiempo. Si lo deseas, hazlo más temprano que tarde. Sus pensamientos fueron transmitidos, cuando Renner asintió con la cabeza. Clan creó cierta distancia entre él y Renner antes de levantar Razoraj. ¿Te has despedido? Deseo preguntar algo. Después de que me mates, ¿matarás a la princesa también? El rey hechicero permaneció en silencio. Clan no pudo evitar encontrar eso extraño. Esta no era una ocasión para guardar silencio. Lo que respondió a su pregunta fue una risa del rey hechicero, una risa suave. ¿Cómo debería atormentarte? La mejor manera sería no responder a tu pregunta. Rey hechicero. Balanceó Razoraj,
que fue fácilmente atrapado por la espada del rey hechicero. Después de múltiples ataques, el rey hechicero permaneció de pie donde estaba. El rey hechicero no lo atacó, estaba jugando con él, como haría alguien para entretener a un niño. Sin embargo, esto estaba bien para él. Levantó a Razoraj en alto, y apostó todo en este solo golpe. Como antes, el rey hechicero paró su ataque con esa espada de negro puro. Ahora era el momento para apostar todo lo que tenía. Climb activó sus artes marciales. No solo eso, sino que también había activado la habilidad del anillo. En ese momento, la destreza de combate de Climb aumentó significativamente. En ese caso, debido a que el rey hechicero se había acostumbrado a sus movimientos habituales, este ataque fue más como una emboscada. Fingió usar toda su fuerza para bajar la espada, relajó los músculos y tiró de la espada con todas sus fuerzas en el momento en que la bloqueó. De un solo golpe, la empujó hacia la esfera roja en el estómago del rey hechicero. Lo había estado pensando desde hace mucho tiempo. Ese fue probablemente el punto débil del rey hechicero. Incluso si no lo fuera, si lograra romperlo, ¿no contaría eso también como una forma de venganza? Ya veo, un ataque impresionante. El ataque en el que había puesto toda su fuerza fue atrapado en seco por el rey hechicero con una sola mano. Climb sintió que le ardía el hombro, una sensación húmeda comenzó a expandirse y, en el momento siguiente, el calor se convirtió en un dolor intenso. Dio un salto hacia atrás inmediatamente, sabiendo que su hombro había sido cortado. La armadura que le dio Renner fue cortada fácilmente, por la espada del rey hechicero. Dicho esto, no parecía tener habilidades de destrucción de armas, porque la armadura en sí no se rompió. Todavía podía mover su brazo, pero el problema era que ya no podía hacer el mismo ataque que acababa de hacer. La idea de que podía vengar a los que habían caído no era más que un simple sueño. ¿Puede Razoraj romper un artículo de clase mundial? Estoy muy interesado en el resultado de tal experimento. Si pudiera dañar uno, el valor de esa espada se dispararía. Dicho eso, el rey hechicero arrojó su espada y desapareció en el aire. Puedo darme el lujo de esperar hasta después de que te mate, para llevar a cabo esos experimentos. Parecía que el rey hechicero estaba a punto de lanzar magia. Climb se echó a reír. El rey hechicero eligió usar magia contra alguien como él, por lo que no podía darle a su oponente suficiente tiempo para lanzar. Climb saltó. Cuando escuchó las palabras, agarrar corazón, sintió un dolor intenso, como si su cuerpo fuera arrancado por dentro. Excepcional. Y entonces su visión, entonces me iré, wow. Escuchó una voz desconocida a su lado, seguida del sonido de puertas cerradas. Lo despertó de inmediato. Algo debería haber sucedido, pero todo parecía que se había marchitado. Sintió algo parecido a la sensación de olvidar un sueño. Climb sintió que sus músculos y huesos se habían derretido, ya que no podía reunir ninguna fuerza. Incluso el simple acto de torcer su cuello fue muy difícil. Hizo todo lo posible para examinar su entorno. La habitación más lujosa que Climb había visto hasta ahora en su vida, había sido la de Renner, pero esta superó la suya en opulencia. Tenía algo de memoria fotográfica, pero aún así no recordaba haber visto esta habitación en el palacio. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué seguía vivo? Además, ¿qué le pasó a su maestra? Aunque no podía mover bien su cuerpo, podía sentir la presencia de alguien más en la habitación. Trató de hablarle a esa persona, pero los sonidos que salieron de él no podían formular una frase. Aún así, la persona en la habitación lo había entendido, mientras se apresuraban a acercarse. Climb. Has despertado. Todavía no podía vocalizar, pero eso era de esperarse. Todo su cuerpo carecía de fuerza, por lo que ni siquiera sus cuerdas vocales podían moverse. Sin embargo, esa no era la razón por la que no hablaba, era por la oleada de emociones que ocupaban su mente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Así es, todo esto fue una pesadilla. El reino Reestice siendo atacado por el reino hechicero, y la muerte de Renner, todo había sido una pesadilla. Sí. Yo soy, Climb. Soy Renner. La misma sonrisa de siempre. No, ella estaba al borde de su línea de visión, pero él todavía podía darse cuenta que su sonrisa era diferente de su sonrisa habitual.
¿Pasó algo? Climb movió los ojos para descubrir algo extraño en su espalda. Alas negras como las de un murciélago. Se agitó, haciendo ruidos de aleteo a medida que avanzaba. Incluso si era un accesorio, era demasiado realista. En cualquier caso, debe dejar de inventar mentiras para consolarse. Quizás ella se había dado cuenta de la fuente de su confusión. La expresión de Renner se volvió neutral. Estas alas, fui cambiada por el poder del rey hechicero. Ya no soy una humana, sino un demonio. Los ojos de Clam se abrieron. Qué tragedia haber sido la única que ha sobrevivido. Quería decirle que lo que ella dijo no era cierto, pero no pudo reunir la fuerza para hablar. Solo podía gemir con los sonidos a y yo. Gotas de lágrimas comenzaron a caer. Renner se secó suavemente las lágrimas. Climb tembló de emociones mientras gemía. No importaba cuánto hubiera cambiado por fuera, todavía era Renner por dentro. Entonces, debes tener curiosidad sobre por qué sigues vivo, ¿correcto? Antes de responder a esa pregunta, Climb, ¿estás dispuesto a escuchar algo egoísta que tengo que decir? Me he convertido en un demonio, así que permaneceré en este mundo para siempre. Vivir sola sería una cosa terriblemente dolorosa de hacer. Renner miró hacia él. Clam, ¿estás dispuesto a convertirte en un demonio también? No dudó, había decidido hacía mucho tiempo darlo todo por Renner. Climb luchó contra su cuerpo inmóvil para asentir con la cabeza. Gracias. Entonces permíteme responder tu pregunta. La verdad es que ya he jurado fidelidad a su majestad el rey hechicero. Ese fue el costo de tu resurrección. Climb abrió los ojos una vez más. No dejes que te pese en el corazón. No creo que fuera un maltrato. Después de todo, no tendría que vivir sola. Climb, ¿estás dispuesto a jurar lealtad a su majestad el rey hechicero? Sí. Si bien todavía estaba un poco confundido, si Renner estaba dispuesto a jurar lealtad por su bien, debería elegir servir también. No, era más exacto decir que esta era la única opción que tenía. Gracias, Lan. Después de jurar lealtad a su majestad el rey hechicero, definitivamente te obligará a realizar algunas tareas para probar tu lealtad. Probablemente será doloroso para ti, y eso me entristece mucho. Ese no será el caso. Gracias. Climb, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Descansa, te cuidaré bien. Ella mantuvo su sonrisa y desapareció de su vista. Desde la dirección a donde ella iba, podía escuchar el sonido de las puertas abriéndose, seguido de las puertas cerrándose. Climb se relajó. Inmediatamente después, su deseo de dormir se apoderó de él. Climb, cuyo rostro estaba cubierto de lágrimas, perdió el conocimiento como si acabara de hundirse en el barro. Las emociones detrás de esas lágrimas eran demasiado complicadas para que él las explicara. Ni siquiera Climb sabía por qué lloraba.